Hola, continuamos con el curso de revelado con Camera Raw. Vamos a ver hoy cómo aprovechar las posibilidades que nos ofrece un archivo RAW para sacarle el máximo partido cuando tenemos condiciones de mucho contraste, poca luz o demasiada luz. Vamos a elegir aquí algunas fotos que nos puedan dar un poco de juego, por ejemplo esta en la que vemos que las luces están sobreexpuestas, y la vamos a comparar con una en la que tengamos un poquito menos de exposición. Vamos a darle una categoría de color diferente. Vamos a seleccionar las fotos en Bridge que vamos a trabajar, pues algunas que tengan como esta, mucho contraste, que veamos las zonas de sombra y de luz muy contrastadas. Y bueno, pues yo creo que con estas tres para empezar tenemos. Vamos a decirle aquí que el filtro sea el amarillo y seleccionamos las tres, bien con control alt, bien pinchando y arrastrando, y le vamos a decir que las abra en Camera Raw. Una vez que las tenemos aquí en Camera Raw, ya hemos visto pues cómo podemos recortar y enderezar. Hemos visto por encima el cuadro de guardar, el cuadro de flujo de trabajo, y ahora vamos a empezar ya a entrar en detalles en cómo revelar la fotografía. Aquí arriba vemos el histograma de esta foto y podemos comprobar cómo cuando pasamos por él se divide en 5 zonas. Esas 5 zonas que vemos aquí en gris un poquito más oscuro cuando nos ponemos sobre ella corresponden a las 5 zonas que podemos trabajar de luz aquí en este bloque central del panel de revelado básico. Esta sería la exposición, que va a hacer que los medios tonos de la fotografía, que no son las sombras ni las zonas de iluminaciones, podamos tenerlos más claros si vamos hacia la derecha o más oscuros si vamos hacia la izquierda. El siguiente hacia la izquierda sería el de las sombras y en el extremo de la izquierda tendríamos los negros. Hacia la derecha tendríamos las iluminaciones y en el extremo derecho los blancos. Esos reguladores los encontramos aquí junto con el de contraste. Por ejemplo, en una foto como esta, en la que vemos que tenemos exceso de luces en esta zona, que es la zona extrema de derecha, pues aquí nos va a mostrar el histograma que hay demasiada información ahí, y si el histograma estuviera pegado totalmente al extremo derecho, nos indicaría que esta zona está quemada. Lo que vemos aquí es que hay bastante información o bastantes píxeles en esa zona extrema, pero que bajando un poquito la exposición y bajando un poquito las luces y bajando un poquito los blancos, podemos recuperar parte de la información que se había perdido. Ahora, en vez de tener una pared blanca, tenemos una pared color crema, muy clara porque le está dando el sol directamente, pero hemos recuperado, como podemos ver aquí en el histograma, hemos podido recuperar cierta textura en esa pared y ya no es una pared quemada, es una pared muy clara, es una pared de un color crema clarito, pero no es un blanco sin textura. Si ponemos la foto aquí encajada en vista, podemos ver en este botón de aquí abajo el antes y el después, y vemos cómo hemos recuperado textura en gran parte de la foto que estaba quemada. Este ajuste que hemos hecho lo hemos hecho bajando la exposición de los tonos medios. Podríamos dejar la exposición de los tonos medios a 0 y bajar aún más las luces, pero llegará un momento en el que solo con las iluminaciones no vamos a poder recuperar todo el detalle que queremos de las luces, y por eso he decidido también tocar un poco la exposición. Si tocamos la exposición, de alguna manera está afectando también, aunque ligeramente, a las zonas más oscuras de la foto, a la zona de sombras. Aquí podemos ver la foto original y la foto después. ¿Veis cómo cambia? No solo las luces, aquí en el cartel se ve muy claramente, sino que también pues ligeramente las sombras se han oscurecido. No es problema, puesto que si queremos sacar algo de detalle en esta zona de sombras, hay un regulador que nos va a permitir iluminar solamente esa parte. Cuando subimos, lo llevamos hacia la derecha, la zona de las sombras, tenemos más información ahí sin que afecte al resto de la imagen, a la zona de las luces o de los blancos. Así que si queremos darle más luz, podemos llevar este regulador hacia la derecha y ver cómo estamos recuperando información ahí que se había quedado
muy oscura. Si ampliamos y llevamos la foto al 100%, podemos ver el antes y el después. En el antes, esto tenía mucha luz, esta zona de aquí tenía mucha luz, esta zona de sombra estaba un poquito oscura, y ahora tenemos un poquito más de luz en la zona oscura y menos luz en la zona clara. Si volvemos a poner la foto encajada en vista, podemos ver el antes y el después. Antes y después. Tenemos un mejor reparto de las sombras y un mejor reparto de las luces. Si miramos el histograma, tenemos información desde el nivel 0 hasta el nivel 255, con lo que en principio el reparto de la iluminación en la fotografía está correcto. Algo que podemos hacer una vez que hemos ajustado la luz de la foto conforme a nuestros intereses es decidir qué temperatura de color queremos que tenga la fotografía. Ahora mismo está en el modo como se ha tomado, como lo teníamos en la cámara, con el balance de blancos automático, y podemos elegir cualquiera de los balances de blanco preajustados que vienen con el programa. Igual que en la cámara, pues viene un automático, luz día, nublado, sombra, tungsteno, fluorescente, flash o personalizado. Si queremos poner, por ejemplo, luz día, vemos cómo la fotografía ha adoptado todo un tono cálido. Si ponemos un fluorescente, pues la fotografía pasará a un tono muy frío, igualmente en tungsteno, o si ponemos una sombra, la fotografía tomará un tono aún más cálido. No hay un balance de blancos perfecto ni único, sobre todo cuando son fotografías de exteriores y de paisajes. Es una interpretación que podemos hacer libremente de los colores o los tonos que queremos que tenga nuestra fotografía. En cuanto usamos el regulador a nuestro antojo, pasamos a un modo de balance de blancos personalizado. Si quisiéramos hacer un balance de blancos equilibrado, teniendo como referencia un gris o un blanco puro, podríamos usar esta herramienta de aquí, este cuentagotas que se llama equilibrio de balance de blancos, y una vez que lo tenemos pulsado, hacer un clic en alguna zona de referencia, que podría ser una sombra en una zona neutra, por ejemplo aquí. Entonces, si equilibramos esa sombra, el resto de la foto se equilibra en función de esa sombra. Cuando hacemos clic en un punto, lo que estamos diciéndole es que queremos el equilibrio de rojo, verde y azul en ese punto. O sea que si hago clic en una zona verde y en la zona verde predomina el color verde, le estoy diciendo que en esa zona verde tendría que haber un equilibrio, tendría que convertirse en una zona gris. Por lo tanto, bajará el nivel de verde, subirá el de rojo y el de azul, y entonces veréis una foto con unos colores alterados. Así que esta herramienta funciona bien cuando en nuestra fotografía hay una zona de referencia gris o blanca. Si no veis clara una zona de referencia, podéis usar siempre, ampliando la foto, una zona de sombra en alguna parte de la foto en la que no haya un color previo. Yo por eso había hecho clic aquí, en esta zona de sombra o en esta zona de sombra de aquí. Son paredes neutras y si tenéis una sombra, y las sombras suelen ser grises, y el gris está equilibrado, en principio la fotografía debería estar equilibrada. No obstante, el balance de blancos lo podemos ajustar aquí manualmente, yendo un poco hacia la derecha para tener un tono más cálido, partiendo del ajuste que nos ha dado la herramienta de equilibrio de blancos, o llevándolo hacia la izquierda para tener un tono un poquito más frío. Así que siempre podemos personalizarlo y dejarlo a nuestro gusto. El matiz, que se encuentra debajo, nos va a servir para ajustar un poco las luces. Está más pensado para las luces artificiales que para las luces naturales, pero si viéramos que en las sombras aparece un tono un poquito magenta o un tono un poquito verdoso, pues podemos corregirlo aquí, siempre llevándolo hacia el lado contrario de la dominante que tengamos en esa zona en particular. Así ya, pues en este caso ya tendríamos la foto equilibrada. Nos queda la última parte de esta primera pestaña del revelado básico, que es la parte que tiene que ver con la definición de la foto, una mejora del microcontraste y de los bordes de los objetos que haya en la foto y del tratamiento de los colores, de la fuerza del color. Vamos a ver primero la claridad, y para verlo voy a ampliar bien la foto y vamos a ir a una zona pues aquí abajo en la que tengamos objetos que tengan líneas y bordes contrastados.
La claridad lo que va a hacer es aumentar el contraste a nivel local de los píxeles que son más claros con los que son más oscuros, y eso nos devuelve una imagen con un poquito más de definición. Lo podemos ver aquí, moviendo el regulador hacia la derecha, conseguimos que se contraste más los bordes de la imagen y que parezca a nivel global, si encajamos la foto en vista, que tiene una mejor definición. Pasamos de ahí a aquí. Separamos mejor las luces y las sombras y eso nos da unos bordes más definidos, y por eso lo han llamado claridad, porque da la sensación de que es más clara la imagen y que es como si hubiéramos pasado un paño y hubiéramos limpiado la lente. Si llevamos el regulador al extremo derecho, ese aumento del microcontraste de la claridad hace que la foto empiece a tener un aspecto más de tratamiento digital, de ilustración, se va alejando de la realidad. Así que no es conveniente llevarlo a ese extremo, por mucho que esté de moda en internet y ver fotos de ese estilo, pero no es algo que sea muy realista. Así que podemos mejorar la definición de la foto sin pasarnos. Después está el regulador de intensidad y el de saturación. El de intensidad lo que hace es darle a los colores que ya tienen cierta saturación, en este caso los verdes, los azules, le va a dar un poquito más de fuerza, a los naranjas de la piedra también, y va a quedar la foto más llamativa. La saturación le va a dar más pureza a todos los colores, independientemente si ya están saturados o no, y puede llegar a ser algo bastante peculiar, y por no decir que destroza un poco el funcionamiento de los colores. Si vamos hacia la izquierda, por contra, lo que hacemos es desaturar esos colores, quitarle pureza, quitarle información de color a la foto hasta dejarla en grises. Así que si la saturación está a menos 100, la intensidad podemos moverla, que no va a afectar en nada a la foto. Sin embargo, si la saturación la dejamos donde estaba, a 0, la intensidad la podemos bajar, siempre se mantendrá algún color, sobre todo los que más pureza tienen, y la podemos subir sin riesgo de estropear demasiado la fotografía. Bueno, a menos que vayamos al extremo derecho del todo, pero sí que podemos jugar un poquito partiendo del 0 hacia la derecha para darle más fuerza a los colores que ya tienen cierta saturación. La saturación, si queremos darle un empujón y saturar un poquito más los colores, pues como mucho un 10, si no, a partir de ahí ya la foto va a empezar a estropearse y van a aparecer colores que no deberían estar ahí. Bueno, pues ya tendríamos este primer revelado básico de esta fotografía. Y si quiero trasladarlo a la foto, a la foto siguiente, que está sin revelar, pues puedo hacer lo que vamos a ver a continuación. Cuando uno tiene ya una foto revelada y quiere aplicarle ese mismo revelado o parecido a otras fotos que están sin revelar, lo único que tenemos que hacer es seleccionar las dos fotos, poner siempre en vista la que tenemos revelada y acudir a estos renglones aquí, donde pone tira de imágenes. Vamos a ir ahí y le vamos a decir sincronizar ajustes. Y en sincronizar ajustes nos va a salir este cuadro donde decidimos si queremos sincronizar todo. Sincronizaríamos todos los parámetros de todos los paneles o parámetros de algún panel en concreto. Por ejemplo, parámetros como el de balance de blancos o el parámetro del panel básico o el parámetro del panel de detalle. Entonces podemos elegir o todo o algunos parámetros concretos. Yo voy a elegir de los básicos, voy a elegir pues sincronizar todo menos los que afectan a la luz de la imagen, puesto que son dos fotos con luces distintas, pero sí voy a dejar la sincronización entre la primera y la segunda del balance de blancos, de la claridad, de la intensidad, de la saturación. Vamos a ver qué pasa. Vemos aquí la señal que se había puesto, una señal de advertencia que nos indica que ahora mismo las dos fotos tienen el mismo ajuste en cuanto a temperatura de color. Podemos verlo aquí, misma temperatura de color, misma claridad, misma intensidad, misma saturación. Obviamente, como las fotos tienen distinta exposición, pues se ven luces diferentes. Y lo que quiero enseñar ahora es cómo es de importante exponer bien una foto, puesto que si esta foto, voy a volver a su forma original, dándole aquí a Camera Raw por defecto, valores de Camera Raw por defecto. Ahora está la foto sin revelar. Y quiero remarcar pues esto, que en esta fotografía no expusimos correctamente el histograma para no quemar las luces, nos quedamos un poco cortos.
y las sombras se han quedado subexpuestas. Vamos a hacer un revelado partiendo de cero, como si no hubiéramos revelado la otra. Vamos a intentar llegar a este nivel de claridad y de contraste que tenemos en esta foto. Bueno, en primer lugar voy a ajustar el equilibrio de color. No tiene por qué ser un ajuste que fuese de arriba abajo. No tengo que empezar a revelar una foto por el balance de blancos y luego por la exposición y luego por los ajustes de color. Generalmente empiezo a revelar una foto, o podemos empezar por la parte que más nos interese. Y aquí lo que me interesa ahora es quitar este tono que tiene azulado, magenta. Le voy a dar un poquito más de calidez a la foto y le voy a quitar magenta. ¿Bien? Ahora lo que veo es que es una foto subexpuesta, el color ya no está tan mal como antes, pero veo que es una foto a la que le falta luz. Así que lo que voy a hacer primero es darle luz a la exposición. Me voy a ir fijando aquí, voy a subir un poquito más la temperatura de color y le voy a dar luz a las sombras para que las sombras tengan más luz. Le voy a quitar un poquito de luz a las iluminaciones y un poquito a los blancos. Le voy a dar un poquito de contraste y voy a volver a la temperatura de color y la voy a poner un poquito más cálida. Bien, ahora voy a darle claridad y voy a darle más intensidad. Estoy intentando que esta foto de abajo se parezca algo a la de arriba. Obviamente la de arriba tenía más luz y al tener más luz tengo más información con la que trabajar. No son dos fotos iguales, me ha salido mucho mejor la de arriba. Bien. También puede ser que haya cambiado el momento de tomarla y aquí veo que hay un poquito menos de contraste. Puede ser que en ese momento pasara una nube y tapara el sol y bueno, se ven dos fotos parecidas, pero no son iguales. El problema es que en la segunda foto yo he tenido que subir la exposición y las sombras para que estén más o menos igual que en la primera foto. Ahora bien, si yo amplío las dos zonas, vamos a ampliar una zona aquí en la que haya sombras y vamos a mostrar las dos fotos. Esta es la foto que tenía luz suficiente, ¿no? Esta foto cuando la revelábamos estaba así y ahora la hemos dejado así. Y esta, si ampliamos al 200% esa zona, intentamos ver la misma zona que es por aquí, nos vamos a dar cuenta de que no tiene la misma señal, no tiene la misma calidad que la primera foto. Aquí podemos ver cómo era. Esta zona era muy oscura y la hemos tenido que aclarar. En la primera foto podemos ver, ahora cuando ya se ajuste, podemos ver cómo era y en cuanto a luz no hemos tenido que darle mucha. Simplemente hemos cambiado el color y la claridad, pero no hemos tenido que aumentar la iluminación en esta zona porque ya estaba bien expuesta. En la segunda no ha ocurrido eso. Entonces en la segunda foto, ahora cuando se ajuste, podemos ver cómo la definición es peor. Y es más, si ampliamos a 400 nos vamos a dar cuenta que hay ruido. Ese ruido lo quitaremos después, pero eso ya nos da una idea de que no tenemos la misma calidad en las dos fotografías. De lo que sacamos la conclusión que mejor es poner con más luz, o sea, mejor ir a una foto que tiene un poquito de sobreexposición sin llegar a quemar las luces para que no se quede esto blanco y al revelarlo recuperar información y que quede algo así y no tener que sobreexponer una fotografía por falta de luz y que luego eso nos dé en las zonas de sombra bastante ruido. Así que lo ideal siempre es contar con la cantidad de luz necesaria para que la foto salga en condiciones. En fotos como esta, que tienen un contraste muy elevado, pues lo que podemos hacer en el revelado es intentar aclarar la zona de sombras y que no afecte eso a la zona de luces. Incluso llegar a quitarle un poquito de luz a esta zona para que no se vea tan quemada la parte del sol. Entonces, si nos fijamos en el histograma, hemos expuesto de tal manera que las luces no se quemen del todo. Hay aquí un piquito en el canal rojo que corresponde a la zona del sol. Y obviamente siempre que disparemos hacia el sol va a haber una zona quemada en nuestra fotografía. Esta zona de aquí oscura corresponde a toda esta parte de aquí en la foto. O sea que la zona de la izquierda son las sombras, la zona de la derecha las luces, la zona de medio los tonos medios que corresponderían en este caso al cielo. Como sabemos que tenemos un regulador para cada zona de luz de la foto, podemos ajustar ese regulador o bien venirnos aquí al histograma y pinchar y arrastrar hacia la derecha o hacia la izquierda la zona que queremos trabajar. Por ejemplo, si yo quiero
hacer que las sombras sean más claras, pincho aquí en el histograma, llevo el regulador hacia la derecha y si os fijáis abajo, en las sombras se está moviendo el regulador hacia esa zona y está empezando a aparecer información. Cuando suelto, se habrá quedado esto pues con más información. Yo puedo llevarlo al extremo y tener ahora una luz que antes no existía. El hecho de poder sacar más o menos información de aquí, cuando estaba originalmente oscuro, prácticamente negro, depende del tamaño del sensor, del rango dinámico de la cámara, del ISO con el que hemos hecho la fotografía. A menor ISO, más luz entra y a más luz, más ajustes puedo hacer sin que haya una merma en calidad. Si esta foto en vez de hacerla a ISO 80 la hubiera hecho a ISO 400, pues la calidad no sería la misma. Bueno, pues hemos pasado de aquí a aquí, tengo luz ahora en las sombras y voy a intentar quitar un poco de luz en las luces bajando las iluminaciones y bajando un poquito los blancos. Como se queda un poco triste la imagen al levantar las sombras porque le falta contraste, vamos a aumentar un poquito el contraste y el micro contraste de la claridad. Eso va a hacer que la foto sea un poquito más realista. Le vamos a dar más intensidad a los colores sin hacerlos aparecer muy extraños y podemos ver aquí el antes y el después y nos damos cuenta cómo hemos ganado no solo en la zona de sombra, donde antes no había prácticamente nada, sino en la zona de luces. Para mejorarlo un poco podríamos subir ligeramente la exposición, eso le va a dar un poquito más de luz al cielo. Esta zona de aquí del sol va a estar, sigue estando quemada, pero la parte de abajo va a ganar. Entonces quizá el revelado final sería este, donde podemos ver cómo mejoramos un poco el cielo y sobre todo la zona de sombra que aparece donde antes nada más que teníamos negro. Si ampliamos la foto y la ponemos al 100% para buscar si tenemos ruido o no, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay ruido, ¿no? Aquí lo podemos ver, la piedra pues está llena de puntitos verdes, magentas, que en una clase más adelante, en este curso, veremos cómo limpiar y dejarla como si no hubiera nada de ruido. Pero ese ruido está ahí y es evidente que de esta zona prácticamente negra a una zona con luz y detalle no se puede pasar sin algo a cambio. Y eso que pagamos, el precio que pagamos por tener luz es un poco de ruido. Ese ruido va a depender, repito o insisto, en el tamaño del sensor que tengamos, el rango dinámico y sobre todo en el nivel de ISO con el que hayamos hecho la fotografía. Ya veremos cómo limpiar ese ruido para que la foto quede perfecta en una clase más adelante dentro de este curso. Por ahora hemos aprendido las herramientas básicas del revelado básico y seguiremos en clases posteriores viendo el resto de paneles de Camera Raw. Hasta la próxima clase.